por Trump cambiaron patrones migratorios en frontera de México. Para ello estará, y ya está acá con nosotros en el estudio, nuestro compañero reportero Darren García. Muy buenos días, Darren. Hola Aníbal, buenos días. Sí, vamos a ver cómo estos flujos migratorios han cambiado y pues justo por estas políticas antimigratorias de Donald Trump. Claro que tampoco son políticas migratorias nuevas, es una continuidad de distintas administraciones, aunque cada una tiene su propio matiz, su propia forma, pero digamos que lo que permanece en estas políticas de Estados Unidos es ir en contra de la migración por distintas vías, así que vamos a hablar sobre este cambio en los patrones migratorios a partir de que ha llegado Donald Trump a la presidencia. Y también tendremos, como todos los jueves, la participación del doctor Fernando Buenabad, que ya es colaborador de este espacio de Contralínea, y con él hablaremos sobre el discurso del presidente de Estados Unidos en el marco de esta guerra cognitiva, discurso que dio en el Congreso de Estados Unidos, en donde habló pues precisamente de este tema de la migración, habló sobre el canal de Panamá, habló sobre el tema del fentanilo, habló sobre la guerra en Ucrania, en fin, fueron varios los temas que puso el presidente Donald Trump en su discurso y lo abordaremos con el doctor Fernando Buenabad. Y por último, estaremos ahí transmitiendo también la conferencia matutina de la doctora Claudia Sheinbaum, porque muy probablemente haya información relevante, información puntual sobre esta llamada y particularmente lo que suceda con los aranceles. Así que ese va a ser el orden del día de este programa y vamos a empezar, Darren, con el texto que ya está publicado en la revista Contralínea y que lleva por título este tema principal que tenemos el día de hoy. Por Trump cambiaron los patrones migratorios en las fronteras de México. Es una investigación que hiciste y que, bueno, ahora ya cuenta con otro tipo de datos, con otro tipo de características también este texto. ¿Y qué nos puedes contar al respecto? Buenos días Aníbal de nuevo y buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, justamente es una de las ideas que nos presenta Iván Francisco Porras Gómez, quien es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y también investigador del Colegio de la Frontera Sur. Entonces, justo en este sentido, han hecho desde el Ecosur algunos, bueno, han estado al pendiente de cómo han avanzado estas migraciones, principalmente centroamericanas y que se han visto mucho desde Venezuela, ¿no? Últimamente, en los últimos años, ha incrementado mucho la migración venezolana y justamente, ¿por qué es importante? Pues porque México es un territorio es un territorio esencial en las migraciones para llegar a Estados Unidos, ¿no? Se ha convertido, como muchos nos lo mencionan, en un país de envío de migrantes a un país de tránsito, ya que pues justo en los últimos años también se ha visto cómo ha cambiado la dinámica entre que la mayoría de migrantes que llegan a Estados Unidos ya no son mexicanos, sino que son centroamericanos y en especial, bueno, o venezolanos, ¿no? También de Claro. Sudamérica. Y entonces, justo en este sentido, pues el doctor Iván Francisco Porras nos comenta cómo él ha visualizado, ya que él está en esta parte y observa qué ocurre en la frontera sur. Nos comenta que él ha observado esta parte en cómo cada vez se han visto unos cambios justamente en el flujo migratorio, como bien dice el título, en el cual cada vez las caravanas siguen saliendo, eso es un hecho, porque Trump diga o no diga cierto tipo de cosas o firme o no órdenes ejecutivas, no va a parar de tajo la migración. Las personas es importante recalcar esta parte, que pues migrar es un derecho y también se ha convertido en una necesidad a partir del sistema neoliberal y del capitalismo que forza a las personas a salir de sus lugares de origen. Entonces, a partir de teniendo esta idea general, pues bueno, en las caravanas se ha observado una disminución en el número de migrantes. Eso por una parte, lo cual también es parte también de los últimos discursos de Donald Trump y del gobierno norteamericano, en el cual menciona cómo ha disminuido en un alto porcentaje las personas que llegan a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es por una parte, y por otra es como uno de los más
importantes cambios que ha encontrado el doctor en su charla, en las personas que entrevista, que están en estas caravanas, como él lo menciona, quizá ya no están aspirando a llegar hasta Estados Unidos, estas caravanas o estos migrantes, sino que justo a partir del 20 de enero que entra Donald Trump, de todo su discurso anterior, de todos los antecedentes que tiene desde su primer mandato entre 2016 y 2020, desde que en ese entonces ya proponía construir un muro para que dejara de llegar la migración hacia su país, y como ha mencionado que las personas migrantes invaden Estados Unidos o que son delincuentes, cosa que pues no es verdad, y se ha demostrado con diversos datos desde varias dependencias estadounidenses, como también el día de ayer lo mencionó la presidenta, como las personas detenidas por tráfico de drogas son en su mayoría, el 80%, estadounidenses. Entonces, estas personas migrantes que salen desde Centroamérica y transitan por México han expresado su intención ya no de llegar directamente o tan rápido a Estados Unidos, sino pausar más esos procesos y que México funcione justamente como este país que sirva para esos fines, lo cual principalmente tiene un objetivo intermedio, que es llegar a la Ciudad de México o ciudades al norte, ciudades grandes, principalmente también puede ser Monterrey, o estos estados y ciudades fronterizas. Entonces es la Ciudad de México, principalmente la capital, donde procuran llegar para establecerse un tiempo, como también nos lo menciona el investigador, y que a partir de eso vayan observando cómo se mueven estos discursos, todo lo que se ha movido muy rápido, porque recordar que Trump lleva 2 meses o menos de 2 meses en su cargo, y ya todos los días se han movido cosas, dice una cosa, se aplica, se deja de aplicar al otro día. Entonces, a partir de eso crea mucha incertidumbre también en las personas, además de esta magnificación de los hechos que han ocurrido a partir también de la firma de las órdenes ejecutivas, como también esta masificación de las deportaciones y todas estas ideas reflejadas en hechos que ha hecho el presidente de Estados Unidos, como esto provoca mucho miedo, entonces pausa las migraciones y en cierto sentido también las acorta, que transitan por México, las centroamericanas, venezolanas, cubanas, incluso pues que últimamente se ha hecho una mezcla, ya no solo también son ellos, también pasan por México migraciones africanas. Entonces, pues vamos a ver cómo nos lo menciona el investigador en la entrevista que tuvimos con él. Sobre todo en los últimos 3 meses han salido muchísimas caravanas, ¿no? Las que salieron antes de la llegada del Trump. Pues Trump creo que también había mucha gente con la esperanza de poder llegar antes del 20 para, en ese momento, pues sí, Piwan todavía estaba, para tratar, digamos, de solicitar la protección internacional allá. El asunto también yo creo que mucha gente, pues se quedó en eso, ¿no? Cancelaron el CP1 y muchas de estas personas, pues, como que algunas de ellas vieron pues que sus esperanzas de estar en Estados Unidos se fueron diluyendo. Ahora, lo interesante que creo que hay que mirar es más bien los tiempos también, cómo los ritmos del transitar migratorio están cambiando. O sea, las caravanas están saliendo, pero pocos también, derivado también de lo complejo que es el clima para salir hasta, digamos, hasta Oaxaca. eh, ya la mayoría tiende como a entregarse al Instituto Nacional de Migración, o los pocos que quedan, pues son personas muy jóvenes que a lo mejor tienen más resistencia, ¿no? Pero también hay que ver ahí cómo estos jóvenes a lo mejor ya no están aspirando a llegar a Estados Unidos en los últimos años. Yo creo que a lo mejor la idea de muchos con los que hemos conversado es llegar a la Ciudad de México y establecerse un rato, como que ahora la Ciudad de México parece ser como ese punto intermedio en poder sobrevivir unos meses, unos años, mientras, digamos, también pues van teniendo algunas oportunidades para cruzar a Estados Unidos. Pero creo que eso también ha ido cambiando. Yo te podría decir que incluso también esto de las caravanas, ya las últimas, pues sí,
hemos estado acostumbrados a ver caravanas más, con muchas más personas, ahora cada vez son menos, pero porque también la gente está, ¿no? Ya no quiere como desgastarse, sino como que ahora está siendo más estratégica, es decir, bueno, quizás el fin ahorita sea la Ciudad de México o otro lugar donde pueda encontrar un empleo y sobrevivir. Y de ahí volver a trazar y volver como a armar la ruta para llegar a Estados Unidos. Pero creo que es ahora, en este momento, mucha gente está como haciendo una pausa, pero también su ritmo de emigrar está en otro tiempo. No es como ya como una gran, como un gran objetivo ahorita llegar hasta la frontera y llegar a Estados Unidos, porque también ellos están siendo conscientes de lo complejo que ahora está siendo cruzar. Entonces, habrá que mirar a estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, Monterrey, las mismas ciudades del norte también, que ahí me parece que también sí resultaría un poco complejo, sobre todo en las ciudades del norte, entre recibir deportados y que estas personas sigan llegando a estos lugares. Es también que yo creo que la misma población en tránsito se está dando cuenta que no es el momento también de llegar, ¿no? O de llegar a los estados del norte, ¿no? Eso también va a depender de las nacionalidades, pero también de las redes con las que cuenten, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. La mayoría de los que estaban integrando las caravanas eran personas venezolanas y centroamericanos. Algunos cubanos, otros, pero la gran mayoría son venezolanos, que digamos ellos la tienen mucho más compleja, ¿no? Por la falta de recursos, de redes, ¿no? O a veces también porque se les ha criminalizado en muchos lugares, no solo en Estados Unidos, sino en muchos lugares de Latinoamérica también. Y eso ha sido, es muy complejo también para su transitar. Algunos de ellos incluso ya están pidiendo más bien que los deporten ya de México a Venezuela, pero claro, eso por la gran cantidad, digamos, bueno, de recursos que a lo mejor implicaría, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante retomarlo. Aquí, digamos, la pausa lo están haciendo algunas nacionalidades y es un proceso que poco a poco lo están entendiendo, ¿no? No es un proceso, digamos que, a diferencia de las caravanas del año pasado, donde todos querían llegar lo más pronto posible al norte, ahora no sé si todos quieren llegar al norte. Quizás el centro del país sea un lugar, digamos, para hacer esa pausa mientras esperan también cómo armar su travesía migratoria. Hay esta explicación que dio Iván Porras a Contralínea, nuestro compañero Darren García. Nos dice también acá la audiencia, nos dice Gustavo Vaca Sánchez, la parte del tapón del Darién en la frontera de Panamá es una de las etapas más difíciles de las caravanas migrantes y en efecto, esa parte tan estrecha del continente americano, la parte más estrecha de todo el continente que es Panamá y el tapón del Darién se fue convirtiendo, Darren, en una zona en donde el flujo migratorio que venía sobre todo de América del Sur, que empezó a migrar con mucha más relevancia a partir de pues los distintos procesos que han tenido los países, particularmente Venezuela. Posteriormente, cuando fue la crisis por el COVID, mucho de la migración aumentó de distintos países, no solamente era Venezuela, era también Colombia, era también Ecuador, era también Perú, e incluso se llegaron a detectar distintas rutas de migrantes que venían de Brasil y de Argentina, que no suelen migrar hacia Estados Unidos y pasar por México. Entonces, toda esa masa migratoria de personas que se fueron desplazando tuvo como punto fundamental, porque geográficamente así está dado este continente, el paso por México. Entonces era una zona obligada a tener que pasar por la frontera de Nesuchiate, entre Guatemala y México, y de ahí hacer todo el trayecto hacia el norte del país. De hecho, también en la literatura eso ha quedado grabado desde la década de los 80. Roberto Bolaño, en el libro de los detectives salvajes, hay una partecita en donde menciona uno de los personajes que en la década de los 70-80 muchos de los migrantes que venían de distintas partes del mundo, particularmente de América Central y del Sur, quedaban atorados, quedaban incluso mucha gente fallecida ahí en esta parte del tapón de Darién y es una parte geográfica en donde esa continuidad de la migración y esas dificultades geográficas que tiene siguen sucediendo. Entonces, en el caso de México, tenemos este paso estratégico que tiene que ser para las distintas migraciones en el mundo.
Así es, y como lo mencionas de esta parte del Darién, y cómo incluso así no ha frenado las migraciones, ¿no? Y que como bien lo mencionas, incluso hasta estos días ha sido una zona geográfica muy peligrosa para todas las personas que migran. El Darién, El Darién, así es. claro. Y cómo se ha visto reflejado en otro tipo de textos más actuales e incluso periodísticos, en las dificultades que les toma a estas personas atravesar ese lugar, ¿no? Y justo como lo mencionas, pues México, por su posición geográfica, es natural que sea este puente para que las personas lleguen hasta Estados Unidos, ¿no? Y justo como de esa manera es como nos lo mencionan, ¿no? Y como se encuentra en diferentes puntos, textos, documentos, desde los institutos de la Organización Internacional para las Migraciones, y diferentes textos, cómo se menciona lo estratégico que es México, cómo se ha convertido en un punto muy estratégico para estas migraciones, porque es, como lo mencionábamos hace rato, el tránsito del sur al norte global, el más marcado. Y tan solo para 2020 había un total de 10.9 millones de personas se habían trasladado a través de este corredor migratorio de México hacia Estados Unidos, de acuerdo con el Observatorio de Migración Internacional del Consejo Nacional de Población, la CONAPO. Y para 2024, el año pasado, se tiene registro de que más de 360,000 personas cruzaron México hacia Estados Unidos también. Entonces, y personas hablando de extranjeros. Entonces, justo ahí se nota cómo México cobra esta relevancia tan importante y que ha sido una de las excusas o uno de los temas por los cuales el presidente Donald Trump ha culpado al gobierno mexicano desde que estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente, que ha culpado en decir que México da vía libre para que pasen las personas hacia allá, cuando pues obviamente es un problema de fondo en los cual no se quiere meter Estados Unidos ni el gobierno estadounidense. Y también cobra relevancia poner en la mesa el número, cómo ha incrementado justamente esta migración por México, esta migración extranjera. Principalmente cómo incrementó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No quiere decir que haya sido por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro, hay que puntualizar en que tiene que ver que si otros países pasan por México, son diferentes factores externos que conjugan todo eso para que las personas decidan migrar, ¿no? Entonces, tenemos los datos de que según los boletines mensuales de estadísticas migratorias de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, en 2019, 182,940 personas en situación, como ellos lo mencionan, es en situación migratoria irregular, porque no tienen estos papeles que se solicitan justo en el Instituto Nacional de Migración. Bueno, así los identifican, solamente para ponerles un nombre. Entonces, en 2019 eran 182,940 personas. Para 2020, con la pandemia, esto disminuyó a 82,379. Pero al siguiente año creció en casi 4 veces, 3.7 veces, que llegó hasta 309,692 personas transitando por México, personas extranjeras. En 2022 fueron 441,409. Para 2023 también incrementó casi al doble, al ubicarse en 778,907. Y esto aquí es donde llama la atención porque para 2024 en los últimos datos que se tienen registro es de enero a agosto. Y si en todo el año en 2023 hubo 778,907 personas, de enero a agosto de 2024 esto se superó, ya que en ese periodo pasaron 925,085 personas migrantes irregulares por México, lo cual es es un aumento del 131%. Pero también, pues, también es lógico pensar el siguiente dato de que las personas migrantes pasan mayormente por Chiapas, ya que es uno de los estados que tiene como frontera Belice, Guatemala,
es en estos países centroamericanos, por los cuales también, de donde también salen muchas personas. Pero últimamente se han registrado muchas personas por Tabasco. Tabasco ha ocupado en los últimos 2 años el estado por donde las personas más pasan, las personas migrantes pasan de mayor manera, y tan solo en estos dos estados se concentraba el 81.9% de las personas que se identificaron en esta situación irregular. Esta gráfica también la pueden ver en el texto completo publicado en la página de Contralínea, cómo se nota esta curva de crecimiento y cómo también se ubican estos dos estados como los principales que acogen esta migración. Entonces, a partir de esto, pues pasamos a estos discursos de odio que se han llevado a cabo por parte de Donald Trump, en los cuales ha culpado a las personas migrantes de ser aquellas personas quienes llevan la delincuencia hacia Estados Unidos, ¿no? Lo cual, como nos lo menciona el doctor Prieto Díaz, Sergio Prieto Díaz, esto ha sido debido a cómo se ha creado desde hace muchos años la sociedad estadounidense, quienes pues se consideran, como él lo menciona, el paradigma del progreso, de la modernidad o de los modos de vida, y que estos lo tienen que centrar en la visión de construir un enemigo o varios, ¿no? O sea, algo tienen que culpar justo para poder llevar a cabo toda esta ideología que han manejado, y lo cual fue muy redituable para Donald Trump en las elecciones que le dieron el gane, y por lo cual ha estado en la presidencia bueno, en su segundo término en la presidencia desde el 20 de enero pasado, y que también existen teorías que mencionan cómo justo estas migraciones que se han dado a lo largo de la historia en Estados Unidos, porque no es un fenómeno nuevo. Incluso es importante recalcar cómo la sociedad estadounidense se ha erigido a base de las migraciones, ¿no? Como estas personas migrantes, las migraciones asiáticas, europeas, centroamericanas, mexicanas, han formado también a lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Sin embargo, esto se ha criminalizado por parte del gobierno, y es a partir de ello que surgen todas estas ideas de que no quieren a las personas migrantes, o de que pueden robar incluso espacios de trabajo, o son aquellas quienes erróneamente se dice llevan a cabo los delitos. Entonces, pues todo esto tiene que ver con algunas teorías que el doctor Sergio Prieto nos menciona, y que también vamos a ver cómo nos lo comentó en la entrevista que pudimos tener con él. Y México, particularmente, digamos, en el transcurso de esta historia de la civilización, se ha venido conformando como un territorio estratégico por el paso de personas, bueno, primero por el envío, digamos, de personas migrantes hacia Estados Unidos, en un contexto ya muy reciente, y posteriormente como un país de tránsito para poblaciones centroamericanas, suramericanas, asiáticas, africanas, es decir, se ha venido complejizando justamente esa función histórica como lugar de tránsito, ¿no?, que ha tenido México desde la colonia hasta hoy día, ¿no? Se mantiene, digamos, esa función histórica del territorio como un lugar de tránsito, de encuentro, de desencuentro en poblaciones que se mueven, ¿no? Y podríamos identificar que en el caso particular de nuestra región es a partir del programa Bracero, es decir, de un programa de contratación de trabajadores temporarios mexicanos y mexicanas hacia Estados Unidos, cuando comienza, digamos, a posicionarse, a emerger el problema de la migración indocumentada, es decir, de aquellas personas de origen mexicano que decidían quedarse en Estados Unidos más allá de la duración del contrato. Esto empezó a generar como una serie de reacciones políticas por parte de Estados Unidos, de reacciones de defensa por parte de México, que inauguran, digamos, esta era del problema de la migración indocumentada, que sigue replicándose hasta hoy día, ¿no? De los procesos, ¿no?, históricos, más allá de los problemas coyunturales, se entiende que el desplazamiento forzado, involuntario, de poblaciones es constitutivo de las distintas etapas del capitalismo, ¿no? Desde la esclavitud, los sistemas de contratación llamados pseudoesclavistas de los culis asiáticos, las personas migrantes indocumentadas, es decir, hay una construcción histórica, digamos, de una serie de mecanismos que sirven tanto para perpetuar el movimiento forzado como para instrumentalizarlo. Es decir, no interesa que las poblaciones se muevan,
sino que más bien se muevan para que puedan ser más productivas, ¿no? Es decir, en términos del aprovechamiento de la persona como un objeto, ¿no? Como un mercado al que se puede explotar, al que se puede violentar, al que se puede traficar, y también de los territorios de origen. Entonces es de alguna forma cómo se evidencia la expansión, ¿no? De las fronteras del capitalismo o de las fronteras de esta etapa del capitalismo hacia otros territorios y cómo esto implica, por supuesto, el desplazamiento de poblaciones. Lo que sí es cierto en México, como en otras regiones estratégicas, podríamos decirlo en términos de que son espacios de frontera entre el norte y el sur global, ¿no? Son como estas especies de regiones frontera o espacios de amortiguamiento, donde habitualmente los países hegemónicos pueden trasladar, externalizar parte de sus políticas fronterizas para justamente mediar con este problema de la migración, ¿no? Que ocurre habitualmente, es un problema, sobre todo para los países receptores, ¿no? Para los grandes países hegemónicos. Son los que tienden a poner fronteras, vallas, muros, etcétera. No solo, pero habitualmente sí. Entonces, en México, como en otras de estas regiones frontera, lo que es habitual es justamente que la migración se convierte en una moneda de cambio para distintas políticas de otro tipo, entre los dos países o entre las otras regiones, ¿no? Se convierte hasta cierto punto como en ese espacio de negociación y la migración siendo pues una moneda de cambio fuerte, como hemos visto en esta nueva emergencia, ¿no? de Trump en Estados Unidos. La imposición o no de medidas económicas, arancelarias, bajo la presión del control migratorio. O el control de otro tipo de tráficos o tránsitos de sustancias o personas consideradas ilícitas, ilegales o no deseadas, ¿no? Entonces, hay algo ahí en el sustrato de la sociedad estadounidense que, bueno, pues debería poder explicar esta especie de paranoia, ¿no? Colectiva. Y yo creo que tiene que ver justo con la forma en la que esa sociedad se ha establecido en términos identitarios con respecto al resto del mundo, ¿no? Es decir, son el paradigma del progreso, de la modernidad, el modo de vida americano. Toda esta fortaleza de la identidad se construye a partir del reflejo en un enemigo o en varios, ¿no? Es decir, esta hegemonía se sustenta en que hay que prevalecer sobre alguien más, sobre otros pueblos, sobre otras razas, sobre otras ideologías, ¿no? Y entonces, pues la idea que aglutinó un poco la formación de la identidad estadounidense era el melting pot, o sea, era la idea de que todas las identidades del mundo que llegaran a Estados Unidos se iban a fundir en un caldero, esa es la idea del caldero donde todo se funde y todos dejan de ser lo que son para ser estadounidenses, ¿no? Se borra la identidad, esa es como la prevalencia de la identidad estadounidense, sentirse estadounidense, ¿no? Y entonces a lo largo de la historia ha habido distintas identidades, distintas poblaciones, distintos contingentes migratorios que han puesto en peligro esa identidad o que la han hecho cuestionar, ¿no? Y así se han hecho a lo largo de la historia históricas persecuciones y deportaciones a personas de origen asiático, a personas de origen europeo con antecedentes políticos de izquierda. Es decir, se han hecho frecuentes persecuciones a lo largo de la historia a distintas poblaciones problematizadas por no ser de ahí, por ser migrantes, por ser las otras, por ser las enemigas, ¿no? Y de ahí llegamos a este pensamiento del choque de civilizaciones de Huntington, donde dice Estados Unidos está en peligro porque viene la gente latina y vamos a perder nuestra identidad, ¿no? Y esto es lo que resurge hoy día. O sea, finalmente resurge ese miedo, o sea, lo vemos en el discurso, en los políticos que van a ejercer las políticas, en las intenciones, es ese recurso otra vez del extranjero como peligroso, delincuente, etcétera, ¿no? Un pensamiento totalmente ilógico en estos tiempos, pero pues que vía populismo y vía otra serie de artimañas, pues está en el poder del país más poderoso, sino solo cómo poder instrumentalizarla. Interesa que siga habiendo migrantes vulnerables. Interesa que siga habiendo gente dispuesta a trabajar por menos. Es la lógica un poco de poder mantener la expulsión de población, pero instrumentalizarla, ¿no? Sacarle provecho. Y esta instrumentalización ha sido también parte de los conflictos que se han dado con otros países de América Latina. Aquí podemos ver justo la tabla que les comentaba de cómo ha incrementado la migración a través de México y cómo
Chiapas y Tabasco son estos dos estados que la contienen más. Bueno, que no que la contienen, sino que la, la Concentran. concentran más, justamente. Y bueno, como lo comentaba, tenemos bueno, si bien en México no faltan ejemplos de cómo Donald Trump nos hemos enfrentado por los temas de migración y también el tráfico de fentanilo, que también ha sido su otro tema, con los cuales trata de amenazar al país por la imposición de aranceles. Tenemos el 26 de enero también en esta fecha en la cual, el domingo en el cual se enfrentó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por justamente estas imágenes que se veían de cómo estaban tratando a las personas colombianas que iban a deportar, que incluso estaban encadenadas o que tenían un trato indigno. Y fue por lo cual el presidente no permitió que ese avión con migrantes entrara en su país, y a partir de ello el presidente Donald Trump fue que le dijo que le iban a imponer aranceles, y ya se estaba haciendo todo esta pelea, que pues al final terminó por un acuerdo. Y pues esto es parte de lo que nos comentan, ¿no? Cómo a través de la migración, a través de estos cierto tipo de factores, tenerlo como moneda de cambio para poder amenazar o tener pensar que se tiene ese control sobre los demás países o gobiernos, pero que al final termina ser por un tiro en el pie. Como bien lo han comentado en el gobierno, desde las conferencias matutinas, ha estado Marcelo Ebrard diciendo cómo podría ser un tiro en el pie todas estas medidas arancelarias, porque principalmente lo comentaban ellos, respecto a México. Estados Unidos importa más de lo que exporta, por lo tanto, al imponer aranceles a México, estarían incrementando los precios hacia sus ciudadanos, ¿no? Entonces, pues esta parte, eh, es lo que se trata de ver, cómo puede afectar todo, incluso las relaciones del Tratado de Libre Comercio, cómo puede afectar todos los últimos días que se ha hecho todas estas amenazas, continuación de las amenazas que ha hecho Donald Trump hacia los gobiernos bueno, de todo el mundo, pero de México y Canadá, como son sus fronteras. Y pues también sobre esta parte económica, el doctor Raúl Delgado Weiss nos comenta que, bueno, doctor en Ciencias Sociales y Filosóficas por la Universidad de Pensilvania, nos comenta justo la necesidad que tiene Estados Unidos de las personas migrantes insertadas en los trabajos, en diferentes rubros de ese gobierno, de ese país, ya que los migrantes llegan a los puestos de trabajo justamente que las personas estadounidenses no quieren ocupar, ¿no? Entonces, incluso hay muchas personas en la agricultura, en la construcción, entonces son vitales para este país, que lo cual, al hacer una deportación tan grande, se quedaría también sin mucho abasto de fuerza de trabajo Estados Unidos. Entonces, también el doctor Delgado Weiss nos comenta cómo a partir de esto tendremos que reconfigurar o trascender esta barrera de relación que tenemos con Estados Unidos, del TEMEC, que pues no es beneficiario para México en muchos aspectos, y cómo se les toma ventaja a México. Incluso lo hemos visto en los paneles de controversia que hay sobre esto en estos tres países, en el último caso con respecto a las importaciones del maíz transgénico, y cómo son este tipo de cosas que se toman ventaja el gobierno estadounidense y se beneficia a las grandes corporaciones. Entonces, así es como nos lo comenta el doctor Delgado Weiss sobre todos estos temas. La competitividad de Estados Unidos, de las empresas de Estados Unidos, depende mucho de la fuerza de trabajo barata que tienen de México y también de Canadá, y de cómo se han estructurado las cadenas productivas del bloque de América del Norte. Eh, eh, Perdería la competitividad que ya la estaba perdiendo con China. Entonces, pues de todo esto, yo creo que sería un desastre, ¿no?, para Estados Unidos, si no tienen los elementos para acabar para resolver un poco la situación con la que están viviendo. Entonces yo creo que esta pausa va a terminar con que Estados Unidos y Donald Trump se dé el gusto de decir, ya obligué a México a hacer esto, y ya obligué a Canadá también a hacer esto. Pero en el fondo van a mantener las mismas cosas, y lo bueno es que desde México la manera como lo están enfrentando es bastante digna. O sea, no se están tragando, por lo menos para acá, para México, el discurso de Donald Trump, ni un discurso en donde pues te sometes
eh, a a esta imposición que quiere hacer Estados Unidos. Pero en el fondo lo que hay que hacer es ver cómo vamos zafándonos de esta forma en que estamos articulados con Estados Unidos, que no es exactamente la mejor para México. O sea que hay que pensar mucho más allá del TEMEC y de la renegociación del TEMEC, ir pensando cómo desarrollamos lo que decías, este Plan México, y cómo vamos avanzando en esa otra dirección. Y aquí se requiere mucha imaginación, mucha creatividad y poner también en movimiento a las universidades públicas del país, que también es un elemento del que te hablaba hace poco, y que creo que ya no sean universidades que son fábricas de desempleados y fábricas de migrantes altamente calificados o calificados a Estados Unidos o a otros países, sino que las universidades realmente contribuyan al cambio estructural que se requiere en el país. Y si no regulan los flujos migratorios con medidas que contribuyan al desarrollo de los países de origen que están expulsando población, pues no vas a nunca poder combatir, a regular, más bien regular humanamente, para decirlo en otros términos, los flujos migratorios. Eh, eso tiene que cambiar, eso tiene que ver con las desigualdades y las asimetrías también entre países. Y eso, pues hay que volver a pensar en cómo podemos atacar las causas de las estructurales de las asimetrías que tenemos con Estados Unidos y con otros países del mundo y cómo se van dando estas asimetrías. Esto es lo que siempre se hizo en el pensamiento crítico latinoamericano y lo que se trató de hacer eh, ya más recientemente, pero es algo que todavía está pendiente. Entonces creo que no podemos nosotros tener medidas punitivas contra los migrantes por más presión que haya en Estados Unidos. Creo que es importante regular los flujos migratorios y contribuir a que la presión que tiene la migración forzada que hoy existe en los países hermanos de Centroamérica y del Caribe y de otras partes, incluso de América del Sur, pues hay que tratarlas de atacar con proyectos. El problema es que estos proyectos ataquen las causas estructurales. Entonces, bueno, hay que ver un poco cómo, con reuniones y más bien trabajo en latinoamericana, el viejo sueño de la integración latinoamericana y caribeña, pues hay que revivirlo de alguna manera en esa otra edición del Plan México, que no que sea más antineoliberal. Creo que hay que ver cómo eso puede llevarnos a otros planteamientos. Ahí está la participación del doctor Raúl Delgado Weiss, en donde nos explica pues distintos aspectos que tienen que ver con la migración, la estructura económica, históricamente también cómo se ha conformado la migración, Darren. Y acá sí es importante dejarle claro a la audiencia por lo menos dos aspectos. Uno, en el tema de la migración, siempre ha servido para distintos gobiernos demócratas o republicanos para establecer un enemigo común que enfrenta a toda la nación y por lo tanto intentar cohesionar mucho más a la población estadounidense. Y ligado a ese intento de cohesionar mucho más a la población estadounidense, tiene una función política también porque en en las últimas décadas, particularmente desde el siglo XXI para acá, hemos visto cómo la sociedad estadounidense cada vez está más fragmentada. Hay una crisis orgánica misma de la sociedad estadounidense, del mismo Estado estadounidense, y este recurso de los gobiernos de Estados Unidos siempre ha hecho que al intentar poner a un enemigo común extranjero o un enemigo común que tiene esta parte como la migración, que son extranjeros pero que ya viven dentro de Estados Unidos, le sirve también políticamente para, en este caso, ganar una elección o por el otro, también imponer cierto tipo de agenda para hacer otro tipo de política pública extranjera. Entonces son distintos los procesos que están ahí y que, bueno, están también en tu texto, que ya está publicado también en la página web de la revista Contralínea. Sí, pues hay que tomar esto en cuenta, como justamente, como nos lo han comentado también los diversos expertos, investigadores que hemos entrevistado, cómo justamente, pues esto funciona para crear miedo, ¿no? Ha sido también estas medidas de Donald Trump, han sido muy vistosas y también apoyadas en los medios de comunicación que son de los que son dueños, sus amigos, ¿no? Como Elon Musk, que es dueño de X o Twitter,
y todo esto que se le da, se amplifican estos mensajes a través de estos medios, o Fox News, el mismo Fox News, y de cómo pues esto puede causar este miedo y shock en las personas, pero que pues también hay que estar muy pendiente en cómo avanza, justamente en estas partes también de las amenazas, de que cada mes se tiene que hablar con él para que los aranceles cesen o diferentes tipos de cosas, se tienen que ver, siento, en esta parte, como nos lo menciona el doctor Delgado Weiss, en tratar de repensar la relación que se tiene con Estados Unidos y que tal vez a partir de esto se adelanten estos procesos en los cuales México pueda avanzar hacia su mayor producción y cambiar sus formas más antineoliberales. Claro.